Un saludo especial, estamos nuevamente en este espacio en el que conversamos con los invitados del Festival Internacional Cine en las Montañas, aquí en Salento, Quindío. Hoy nos encontramos con Alexandra Falla, primera mujer en la historia en presidir la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, además de ser la presidenta del Patrimonio Fílmico, y la tenemos acá en Salento, Quindío, gracias al festival. Qué bueno tenerte acá, bienvenida. Primero quisiera como que empezaras contándonos un poco de ti, cómo te interesas por los archivos fílmicos colombianos y por el rol de la mujer también en el cine colombiano. Bueno, yo creo que el cine era algo que siempre me apasionaba. Yo estudié comunicación social y periodismo y luego muy rápidamente me vinculé al mundo de la televisión desde la perspectiva de la gestión pública. Lineamientos de política pública tendientes al fortalecimiento de la televisión. Tuve oportunidad de trabajar en la Comisión Nacional de Televisión. Tuve una oportunidad valiosísima también para mi experiencia, que fue trabajar en Canal Capital, que es un canal regional como el de ustedes acá, Telecafé, pero en Bogotá. Luego fui comisionada de televisión. Digamos que mi mundo era más la televisión. Y cuando salgo de la Autoridad Nacional de Televisión, me invitan a participar en este proyecto que a mí me pareció fantástico, porque yo siempre tenía un tema muy especial con el cine. Siempre me interesó el cine, siempre he sido docente muchos años, siempre utilizaba el cine para explicar momentos de la historia de la comunicación, ¿no? Entonces, si íbamos a hablar de la radio, del origen de la radio, de cómo, entonces hacíamos análisis de la película Días de Radio de Woody Allen. Si íbamos a hablar del tema de la aparición de la imprenta, de cómo se comunicaba masivamente antes de la imprenta, los amanuenses, cómo se entendía la producción del conocimiento, pues veíamos El nombre de la rosa. Siempre tenía como una fijación por el cine y por trabajar con el cine, hacer pedagogía con el cine. Así que cuando me invitan a ser parte de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, no lo dudé un segundo. Digamos que desde la perspectiva de la televisión, también una preocupación permanente que yo tenía era el tema de los archivos. Es decir, qué iba a pasar con los archivos de la televisión regional, por ejemplo, que es como la historia de la diversidad cultural del país. Entonces, el tema de los archivos tampoco era completamente ajeno para mí. Obviamente, pues el reto de asumir la dirección de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano ha sido enorme, porque implica también hacer una pedagogía sobre la importancia de la memoria audiovisual de un país, sobre lo cual a veces no hay conciencia. Si la gente no entiende, uno para qué recupera una película de 1960, no, pues una película vieja. Y yo soy como, digo, bueno, es que esa película contiene parte de la historia del país, pero además contiene también la manera de ver el país o de cómo los directores abordaban unos temas en la década del 60, sobre cómo se hacía cine en la década del 60. Y bueno, creo que eso es parte como de la misión de la entidad, ¿no? Poder hacer una pedagogía que sensibilice a las personas frente al tema de la memoria audiovisual y que de alguna manera explique cuál es la relevancia para el país, por qué es importante la preservación de la memoria audiovisual, por qué la UNESCO ha dicho que las imágenes en movimiento son patrimonio de las naciones y que en ese sentido las naciones tienen que cuidar esos archivos y esos acervos. Entonces, ha sido un reto muy interesante. Hemos podido hacer un trabajo muy, muy cercano con las regiones, que para mí es absolutamente clave. Nosotros fácilmente podemos ir a 15 festivales de cine al año, a lo largo y ancho del país, llevando material que tiene que ver con la región, haciendo pedagogía sobre la labor de la fundación, buscando además información sobre los acervos en las regiones. Entonces creo que ha sido un trabajo muy, muy emocionante y muy gratificante, porque hoy hemos logrado consolidar el trabajo de la Fundación y tener un reconocimiento nacional e internacional en términos de lo que estamos haciendo. Alexandra, ya varios años has acompañado al festival también con el apoyo del patrimonio fílmico.
Y en esta oportunidad, en la 11ª versión del festival, tenemos la exposición Con su mirada, 4 mujeres pioneras del cine colombiano. Cuéntanos un poquito de esta exposición en particular, cómo empezar a hacer el recorrido para conocerla más. Bueno, nosotros en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano veníamos restaurando material audiovisual que tenía que ver con mujeres, que involucraba a mujeres de diferentes maneras, desde el punto de vista de la filmación, desde el punto de vista de la actuación, desde el punto de vista de la empresa. Bueno, y con el liderazgo de una mujer, por supuesto, empezamos como a pensar, bueno, ¿por qué no vamos más allá y miramos la historia de estas mujeres, su aporte a la cinematografía? Y ha sido muy interesante porque los referentes bibliográficos y los referentes que tenemos en las investigaciones cinematográficas en Colombia generalmente no iban más allá de la década del 60. Sí, Marta Rodríguez, Gabriela Samper, más acá Camila Lobo Guerrero. Entonces empezar a descubrir estas mujeres que filmaban en la década del 30, que hacían empresa en la década del 40, pues ha sido realmente fascinante porque implica visibilizar el trabajo de unas mujeres que, si bien es cierto están por allí reseñadas, no están muy exaltadas en términos de su aporte a la cinematografía colombiana. Y no es un aporte menor, realmente creo que es un aporte muy, muy importante. 2 de ellas extranjeras, sin embargo extranjeras que se nacionalizaron. Kathleen Romoli muere en Colombia, y aprovecho para mencionar quiénes son estas 4 mujeres a las que hacemos referencia en la exposición y en la investigación, que hoy es un libro, que son Kathleen Romoli, estadounidense, que viene a hacer unas filmaciones en Colombia, se queda en Colombia y luego se convierte en un gran referente del trabajo etnográfico porque se vincula al Instituto Colombiano de Antropología, al ICANN. Está también en orden cronológico Inés Rendón, que es muy importante para el eje cafetero porque es una pereirana que realmente yo definiría como una artista integral y una gran gestora cultural. O sea, esta mujer pintaba, esta mujer tuvo grupos de música, digamos que también tenía un interés importante por la música, pero además también por los archivos y los registros de archivos. Tenemos unas imágenes de Inés Rendón, que creo que son de las primeras imágenes de Pereira. Entonces realmente un archivo fotográfico muy valioso también para la región. Creo que de las 4 era quizás la mujer que tenía más conciencia de la importancia de la preservación de la memoria, que creo que eso es bien, bien clave de resaltar de Inés Rendón. Y bueno, Inés Rendón muere a los 105 años. La fundación logra hacerle una entrevista en cabeza de su director como en la década de los 80. Ya era una mujer mayor, obviamente, pero una mujer realmente muy interesante. Luego está Lili Álvarez, que es una chilena que viene con un grupo artístico al país, que era su familia, y resuelve hacer empresa en Colombia y crear una productora cinematográfica que se llamaba La Patria Films, que es muy interesante porque es una chilena haciendo patria en Colombia. Y es una mujer que destaco también porque empieza a hacer visibles mujeres. Entonces, una de sus películas más emblemáticas es la película Antonia Santos. Y por primera vez se hace una película que habla de una heroína de la independencia, cuando siempre pues tenemos en nuestra cabeza a la Pola y a Manuelita Sáenz. O sea, es como lo más importante. Pues ella le dedica una película a Antonia Santos. Entonces, creo que también es una mujer muy interesante porque tiene otra mirada también de la cinematografía, que es el tema de entender el cine como una industria y pensar empresarialmente el cine. Y lo último, y la última de las mujeres que conforman este cuarteto es Felisa Ochoa, que es quizás de la mujer que menos información tenemos, eh, que es una empresaria también, por lo que hemos encontrado hija de una familia que hacía explotación minera. Entonces asumimos que es una familia que tenía medios económicos
y que vieron en el cine también otra manera de hacer empresa, porque también hacen una empresa cinematográfica y, y tiene una visión mucho más gerencial también desde la perspectiva del cine. No aparecen muchos registros sobre ellas y en ese sentido creemos que la investigación que hemos iniciado debe ser como un abrebocas y como una provocación para que sigamos trabajando un poco más sobre el aporte de estas mujeres y que podamos tener más información sobre estas mujeres que son muy, muy valiosas en la historia de la cinematografía colombiana.